Hola muchachas y muchachos, pues miren, aquí va un video, es una explicación breve para que puedan tener las bases de lo que vamos a ver las dudas el martes. Como les decía, es un repaso de la parte metodológica y de investigación que ya han ido llevando en la carrera. El tema es operacionalización de las variables. La presentación pues es hecha por su servidora. Miren, bueno, primero vamos a ver que en todas las áreas de la psicología en la que nos desenvolvamos, en la que laboremos, educativa, social, clínica, del deporte, forense, en todas, y también en otras carreras como medicina, odontología, nutrición, etcétera, siempre vamos a partir de que vamos a tener que establecer un objetivo para poder trabajar. Aquí en el área educativa, por ejemplo, ya sea tutoría, asesoría, alguna intervención educativa, algún plan de trabajo o algún proyecto de investigación, o incluso, por ejemplo, en la psicoterapia, en alguna capacitación en el área organizacional, en alguna investigación de psicología social, en donde nos desarrollemos. Bueno, pues tenemos que tener claro un objetivo. Esto porque los fenómenos que nosotros encontramos en la psicología y en sí en la realidad y nuestros objetos de estudio pues son bastante complejos. Entonces son tan complejos que nosotros tenemos que tener muy claro hacia qué parte yo voy a aportar y qué es lo que quiero lograr con mi intervención como psicóloga o psicólogo. ¿Sale? Entonces por eso primero esto nos va a servir, como les decía, para las diferentes orientaciones que tomen o incluso para las diferentes prácticas que llevemos a cabo en la psicología y en la psicología educativa. Entonces, primero tengo que establecer mi objetivo. Entonces, bueno, vamos a ver que para que yo establezca un objetivo, pues debo de conocer la realidad, debo de establecer también un diagnóstico, ¿sí? Es, por ejemplo, si nosotros llegamos con el doctor y nomás nos sentamos, pues él no va a saber qué es lo que tiene que hacer, qué estudios realizar, o sea, por dónde va a trabajar. Porque igual, haciendo como esta comparación, el cuerpo humano es tan complejo que si ustedes llegan y se sientan con el médico, entonces pues sin decir nada, pues imagínense de dónde empieza una radiografía de la cabeza, un eco del estómago, revisa la piel, revisa los ganglios, o sea, ¿qué revisa? Igual el dentista, si nosotros llegamos y abrimos la boca, pues va a decir, pues sí, pero a ver, estoy hablando de caries, estoy hablando de alguna inflamación, estoy hablando de un proceso que hay maloclusión, es decir, que mi mordida no coincide, o sea, ¿qué? Entonces, por eso siempre vamos a partir de conocer la realidad, de establecer un diagnóstico de saber hacia dónde me dirijo y ahora sí, fijo mi objetivo para partir de ahí pues generar este plan de acción, ¿sale? Entonces, por eso les comentaba que si quería dar como este repaso para que recordemos esta parte que es más del área de metodología, pero que se aplica pues a todo, ¿no? Y de hecho es parte del método científico y nos ayuda a aplicarlo pues a muchas áreas. Entonces, pues para esto que les decía, para establecer estos objetivos, bueno, ¿qué tenemos? Bueno, en el caso de la investigación nos ayuda la revisión de la literatura, que es equivalente a lo que vamos a ver aquí, a generar una pregunta de investigación, hipótesis y objetivos. En este caso, pues nuestro objetivo que vamos a buscar con nuestra intervención o la práctica que necesitemos hacer como psicólogas y psicólogos. Entonces, tenemos que primero vamos a ver qué es un diagnóstico cuando se aplique cualquiera de estas, ¿no? Diagnóstico o detección de necesidades educativas o detección de necesidades de capacitación, que es en el área organizacional, pues entre otras, ¿no? Bueno, ¿qué es todo esto? Lo vamos a entender como un procedimiento organizado y sistemático. Acuérdense que eso habíamos visto. Ustedes, si lo hacen así, pueden generar las propuestas que ustedes necesiten, ¿sale? Porque a veces no siempre está el instrumento ya establecido o yo tengo que hacer alguna adaptación de lo que me encuentro. Entonces,
por eso si lo vemos de forma general, nos va a dar herramientas para yo poderlo aplicar pues a mi área, ¿no? Entonces vemos que este diagnóstico, detección de necesidades o detección de necesidades de capacitación, entre otros nombres que puedan recibir o en cada uno en su área, es un procedimiento organizado y sistemático que busca analizar la situación en la que se va a intervenir para poder elegir de la mejor manera cómo van a abordar la situación, ¿sí? Para nosotros poder trabajar mejor. Con esta comparación que les decía del cuerpo, pues ya no es lo mismo que llegues con el médico y le digas, mire, tengo un dolor en tal área, me sucede cuando, no sé, como tal alimento o cuando hago tal cosa, porque eso es lo mismo que nosotros haríamos, ¿no? Cuando vemos que el alumno o que vemos que en la institución hay ciertas características, podemos establecer un objetivo más claro de cómo vamos a trabajar. Entonces, para eso ocupo medir. ¿Qué va a ser medir? Es lo que les pintaba en el pintarrón la semana pasada, el martes. No es cierto. El martes me fui a lo de derechos humanos, en la última clase que tuvimos. Bueno, ¿qué vamos a partir? ¿Qué medir? Es la comparación de una cosa, fenómeno o cualidad con su unidad establecida como referencia. Que les ponía el ejemplo del metro, pones a la persona, dices, llega al 1,50, eso mide. El peso, tengo una pesa de 1 kilo, pongo el objeto, no sé, 10 jitomates, si se equilibra, ya sé que mide lo mismo, aquí en este caso sería que pesa lo mismo, ¿no? Eh, el color, a ver, aquí tengo un morado, a ver, aquí voy a ir comparando hasta que coincida con el morado, ya sé que eso es morado, eso es medir. Hay niveles de medición, nominal, comparo, categorías como color, es decir, bueno, eso ya lo tendríamos que ver más desde estadística, pero aquí sería, por ejemplo, comparo categorías, colores, ¿no? Grados de estudio, primaria, secundaria, preparatoria. Hay niveles, hay desde un nivel muy bajito hasta uno ya más elevado, como puede ser la edad o el peso, que son medidas muy exactas y que el patrón de medida es muy claro. Aquí en la psicología, ¿cuál es nuestro patrón de medida? ¿Cuál es nuestra pesita? ¿Cuál es nuestra cinta métrica? Es la teoría. El ejemplo con el que me doy a entender un poco mejor y que uso es el del COVID-19. Ustedes recuerden cuando inició todo esto de la pandemia, los informes de la OMS decían, se están presentando casos de neumonía atípica, es decir, no común. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una referencia teórica de lo que es la neumonía. Que claro, que todo esto obedece a un estudio, a un consenso del área de la salud, particularmente de la medicina, y decimos, esto es neumonía. Por eso les decía de los diagnósticos, que claro que tenemos que tenerlos en nuestra área y en la psiquiatría y en la psicología y en todo para nosotros a partir de ahí poder derivar. Si nosotros no establecemos qué derivo, pues no puedo saber a dónde lo derivo. No sé si, no espero revolverlas y revolverlos, ¿sale? Entonces, tenemos el patrón de lo que es la neumonía. Entonces, si se sale de ahí algo, ya puedo decir, no está coincidiendo. Entonces, lo llamaron neumonía típica. Coincide con esto, pero con esto no. Entonces, si yo no tuviera esta parte teórica con qué comparar, yo no podría diagnosticar y decir, esto es neumonía, sí, esto se le parece, pero tiene unas variantes que nos llevó a qué, a ver qué era el COVID-19, a saber qué es un nuevo coronavirus, saber que hay mutaciones, generar vacunas, ta. Todo esto no saldría si no tengo esa comparación, ¿sí? Entonces, por eso siempre ocupo medir, ¿sale? Y para medir, y esto es lo que les comento, hay que hacer un proceso de operacionalización de variables y vamos recordando que es una variable. Variable es una propiedad de persona, cosa o fenómeno que puede variar de persona en persona, de cosa en cosa o de fenómeno en fenómeno y que es susceptible de medición. Ejemplo, acuérdense siempre, propiedad, el pintarrón, propiedad, blanco, blanco no es lo que, no va a ser mi variable. ¿Cuál va a ser? El color, o sea, es la categoría. Forma, tamaño, material, a lo mejor función,
Sí, a lo mejor usos, a lo mejor alguien, por ejemplo, la bicicleta para hacer ejercicio. Alguien puede decir, ay, sí, la forma, las llantas, el tipo, y alguien puede decirle uso. Hay quien puede decir, no, pues ahí la tengo de perchero, ¿no? O sea, no sé si me doy a entender. Es una propiedad de un objeto, de una persona, de un fenómeno. La inteligencia, todos tenemos inteligencia. No todos la misma inteligencia, pero la puedo medir. ¿A través de qué? De a lo mejor escalas como el coeficiente intelectual. Un fenómeno, pandemias, ¿no? Tengo mi fenómeno y a lo mejor puedo decir impacto de la educación. Ya hemos visto que casi cada 100 años se ha dado una pandemia como la que nos tocó vivir a nosotros. La anterior fue, según lo que yo he revisado, la fiebre española, y entonces podemos decir, a ver, el impacto en las aulas, ¿no? Y encontramos que se hacían las mismas medidas, se daban las clases en áreas ventiladas, ¿no? Entonces es un fenómeno y yo busco una variable que puede ser el área de la educación. Es un ejemplo, ¿sale? Y que todos son susceptibles de medición, o sea, los puedo comparar con mi escala adecuada, ¿no? O establecida. El instrumento, lo que le platicaba a Odalis, si no mal recuerdo, claro, lo pueden generar, siempre y cuando acuérdense que hemos quedado que se ha sistematizado y sea a partir pues de su operacionalización. Este proceso de los instrumentos pues tienen que someterse a un proceso de confianza, de validez, es decir, que midan lo que dicen que miden. Por eso siempre se sugiere que elijamos primero un instrumento validado, estandarizado, que ya ha sido sometido a estas pruebas. ¿Por qué? Porque es más fácil que a lo mejor un instrumento así logra hacer yo algunas adaptaciones y ya está validado, pero no está prohibido que yo pueda generar uno. Incluso si yo lo genero, yo aporto, si empiezo a hacer yo a mi mismo instrumento, mis pruebas de validez y de confiabilidad, ¿sí? Entonces necesitamos en la tutoría, en la asesoría y en la orientación educativa, pues detectar las necesidades. Es lo primero, hacer un diagnóstico. Ustedes mismos, si se revisan, cuando hicimos el sketch, mejor dicho, cuando ustedes presentaron el sketch, porque pues yo ahí me tocó verlos, siempre iniciaban, a ver, aquí traigo a fulanita que le está yendo mal en la escuela, aquí traigo a fulanita que el maestro no la deja entrar o la maestra si llega tarde. Es decir, aunque a lo mejor no nos hemos dado cuenta, siempre parto de un contexto del que yo sé qué es lo que debo trabajar. Sí, entonces este proceso que les estoy dejando de detección de necesidades es analizar la situación y ver de dónde voy a trabajar. En nuestra área, muchachas y muchachos, ¿qué vamos a ver? Pues que hay muchas dimensiones que pueden afectar al estudiante, ¿sale? Por ejemplo, la dimensión afectiva. Hay una alumna de la maestría en psicología educativa que me toca asesorarle sus prácticas profesionales. Ella quiere conocer qué te afecta para el aprendizaje del inglés y ella le está apostando a que es la parte afectiva y sobre todo actitudinal del miedo que nos da aprender inglés. Por ejemplo, hay muchas dimensiones, como les decía, porque el fenómeno es complejo. Entonces, su detección o su diagnóstico va a ir enfocado a esa área. De hecho, el director del instituto donde está dando las prácticas es lo que le dijo, perfecto. Si tú me dejas a mí un análisis de toda esta situación que yo también he observado que tiene que ver con lo actitudinal y lo afectivo, para mí es maravilloso porque aunque ya esté 6 meses de practicante, dice, me dejas las herramientas para aquí como profesores generar nuevas estrategias o mejorar las que tienen, ¿no? Entonces, ese es como la aplicación, pues es decir, es tan complejo que en este caso, esta chica que les platico, mm, no tendría que ser un diagnóstico, a lo mejor mm, quizás de lo cognitivo, quizás de lo económico, quizás de lo institucional, porque ella ya tiene más claro hacia dónde va, ¿no? Porque es su trabajo de tesis. Entonces, aquí, ¿qué les quiero decir? O con a lo mejor las inquietudes que surgieron en clase es tan complejo todo lo que nos
todo lo que podemos diagnosticar, que nunca vamos a acabar de diagnosticar todo. Entonces, acuérdense que es un proceso de acompañamiento en la tutoría a lo largo de la trayectoria. Entonces, se sugieren siempre como dimensiones, ciertas dimensiones a trabajar para que nosotros podamos generar un plan para trabajar con el estudiante, ¿sí? Y eso lo medimos a través de un instrumento. Nosotros, por nuestra ética, como comentábamos, si hay algo que canalizar, se canaliza, pero nosotros cuando canalizamos hacemos ese envío con las herramientas para el siguiente profesional. Es decir, yo ya presenté este diagnóstico o esta detección de necesidades o el formato o lo que nos soliciten en nuestra institución educativa y a partir de ahí podemos generar todas estas estrategias y muchas veces se trabaja en equipo, ¿sale? Pero acuérdense, partiendo de este contexto, de esta medición, de este diagnóstico, ¿sale? Para poder ir más claro. Entonces, el fenómeno es complejo y muchas veces se sugiere ya en la misma institución qué dimensiones, en qué dimensiones me voy a enfocar. Pueden ser estrategias de aprendizaje, puede ser esta parte de aprendizaje, puede ser afectiva, puede ser socioeconómica, ¿sí? Puede ser como, recuerdo muy bien ese ejemplo del transporte que manejaron por ahí, o sea, todo esto que pueda afectar familiar, ¿no? Esta dimensión de, híjoles, a ver, voy a hacer este diagnóstico y aquí yo estoy detectando la parte familiar, que los hijos, el cuidado de los hijos de un familiar enfermo, hay que apoyar al estudiante con estas estrategias, pero primero detectando esas necesidades, ¿sale? Eso es lo que sí creo que se lleven muy, muy claro, esa detección de necesidades. ¿Va que va? Y bueno, operacionalización de variables. ¿Qué va a ser? Ya vimos que es medir, ya vimos que es variable, entonces, ¿cómo operacionalizo? Parto de que es un proceso que me lleva de lo abstracto a lo concreto, es decir, de lo teórico, o sea, de esta parte que les comentaba, de mi referente, de mi referente pues de esta teoría, a un indicador concreto en la realidad para entonces yo decir que cuando yo observo esto, cuando yo veo esto, cuando a mí me responden esto, significa tal cosa, ¿sale? Se sugiere, esta es una propuesta, hay quien hace diferente la tablita, es una propuesta que yo les hago que para mí es muy clara, pero si alguien aprendió otra, puede aplicarla, siempre y cuando vayan de lo abstracto a lo concreto, de lo teórico a lo observable, ¿sale? Aquí, ¿cómo le hacemos? Vemos que tenemos primero, pues, qué variable va a ser. En este caso, una necesidad de capacitación. No quise ponerles la de educativa para que esa sea como la actividad que ustedes se lleven, ¿no? Bueno, entonces tenemos la variable sería necesidad de capacitación. Todos los empleados pueden tener una, pero no todos la misma. Entonces, sí va a variar de empleado en empleado, ¿no? Es una definición, tal cual la googleé, no la tomé de un autor. Sí deben de tomarlas de un autor, de una postura teórica. Este es solo para el ejemplo, pero sí les aclaro que sí lo tenemos que hacer así. Sale, esto fue así nomás sí, por la rapidez de tomar un ejemplo de Google. Y como les digo, lo ideal es que si tomen a un referente teórico. Sale, por ejemplo, aprendizaje. ¿Desde quién? Desde Vygotsky, desde Piaget, por ejemplo. Bueno, definición de necesidad de capacitación. Habilidad o rasgo que un empleado debe mejorar o desarrollar para alcanzar su máximo potencial. Dimensión. Pues hay muchas dimensiones. Esto de dimensión, cuando aplique, ¿qué es? Cuando mi variable es tan compleja que tiene como diferentes partes que puedo abordar, se le llama dimensión, es decir, como que fragmento esa variable para enfocarme solo en ese punto a estudiar, ¿sale? Entonces aquí yo les puse el ejemplo cuando apliqué, no todo se dimensiona, solo algunas variables, o dependiendo de su pregunta de investigación, de sus objetivos, pues de lo que estén buscando, ¿sí? Entonces, bueno, aquí yo tomé la dimensión de habilidad procedimental.
que como la definimos como la capacidad de llevar a cabo una serie, por eso es procedimental como procedimiento, de actividades físicas, mentales o sociales que me llevan a alcanzar una meta. Aquí un ejemplo muy burdo, muy así tomado tal cual de lo primero que se me ocurrió, elaborar un pastel, ¿sale? ¿Qué indicadores pueden ser? Batir, mezclar, decorar, empacar, ¿sí? Que es decir, en qué me debo de fijar o qué voy a observar yo para saber si alguien sabe hacer un pastel, ¿sí? Aquí es el indicador, es la acción que debo de ver en el proceso o en el fenómeno para yo decir, es eso, ¿sí? Hay otras más complejas, por ejemplo, un dolor de cabeza. ¿Cómo le hacemos para verlo? A lo mejor es preguntando. Ahí va a variar, ¿no? El indicador. Observable, aunque dice observable, puede ser con preguntas o puede ser con pruebas de sangre, puede ser con tomografías, radiografías, es decir, aquí en el observable es ya con mi instrumento o con el instrumento pensado, una encuesta, una entrevista, una toma de sangre, una radiografía, una muestra de saliva, lo que yo ya he detectado, que con lo que lo puedo tomar el dato, va aquí, ¿sí? Es decir, ¿cómo voy a tomar el dato? El observable va a ser pedirle a la persona que haga un pastel para ver si hace la secuencia de esta elaboración del pastel, pensando que es una pastelería, una empresa panificadora, etcétera. Por acuérdense que estamos en necesidad de capacitación. O hacer un examen teórico sobre cómo se hace un pastel, ¿no? A ver, ¿qué harías? Ponle el orden de los pasos para elaborar el pastel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Ese es el ejemplo de cómo operacionalizo. El chiste de nuestra carpeta de instrumentos es para que nos apoyemos de lo que yo puedo apoyar, perdón, para que nosotros tengamos esos recursos que nos ayuden a la detección de nuestras necesidades educativas, no es que apliquemos todas. Usualmente en la institución nos dan el instrumento ya elaborado, muchas veces por el equipo tutorial de la institución o incluso las que ya manda la Secretaría de Educación, ¿sí? O ya un programa como el Programa Nacional de Tutorías que busca qué necesidades vamos a trabajar. Este ejercicio es ¿para qué? Para que ustedes empiecen a construir esta herramienta, porque puede ser que en algunos casos a ustedes les pidan generar este instrumento, ¿sí? Y como les en muchas ocasiones ya se los dan, pero sí que lleven estas bases de cómo llevar a cabo esta búsqueda del instrumento o la generación, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado claro el tema y Dios mediante nos vemos el martes para aclarar sus dudas. La actividad se las pongo en Classroom junto con esto. Es una actividad muy sencillita. Solamente es pensar en una variable, buscar su definición para que en el salón hagamos este ejercicio ya con las variables que hayan buscado y nada más partiendo de esa definición nosotros podamos hacer los ejercicios. Que estén muy bien y que pasen una bonita tarde, noche y bonito inicio de semana.